A continuación, Medellín, ciudad saludable. Bienvenidos, muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos. Lo primero, excusarnos por estos minutos de retraso, casi 15, bueno, 13 minuticos. Como le consta a los ciudadanos de Medellín, especialmente a los que están en la zona norte, nororiental y noroccidental, faltando 20 minutos para las 3 de la tarde, se desató un aguacero impresionante con granizo que incluso, doctora Fanny Isabel, buenas tardes, dejó sin el suministro de energía eléctrica varios sectores, varios barrios de la ciudad. Lo importante es estar. Y aquí estamos para cumplir esta cita que, como ustedes saben, los miércoles, porque en la mañana transmitimos la sesión del Consejo, es a las 3 de la tarde, en directo para que llamen, participen y aprovechen hoy la presencia y la compañía de Medellín Ciudad Saludable. Doctora Fanny Isabel, ¿cómo va? Muy bien, gracias a Dios. Tremendo Felipe, aguacero, ¿no? Tremendo aguacero, no nos alcanzamos a mojar y afortunadamente estamos aquí unos minutos más tardecito por lo que les acabo de explicar Felipe, pero afortunadamente cumpliendo esta cita que es tan importante todos los días, donde nosotros sabemos que ustedes nos están esperando para que conversemos, pasemos una hora muy agradable, hablemos de estos temas de salud y estos temas de ciudad que tanto nos interesan. Este tema, el que vamos a desarrollar hoy, están invitados a participar, es un tema de fondo y bien importante. Vamos a mirar a esta Medellín Ciudad Saludable a la luz del nuevo plan de ordenamiento territorial. Se los dije ayer como una de las noticias más positivas de este año en Antioquia y especialmente en Medellín. El lunes a las 11:10 de la noche el Consejo de Medellín aprobó el nuevo plan de ordenamiento territorial, ese que es la carta, la ruta, la guía de navegación de la planificación urbana los próximos 12, 14, 15 años. Cuando uno intenta resumir con diferentes líderes de la administración municipal, del consejo, de las comunidades, como la esencia del nuevo POT, ellos dicen es la construcción de una ciudad sostenible. Pero yo me atrevo, y lo digo porque tengo argumentos, que este plan de ordenamiento territorial permite la consolidación de una ciudad saludable. Por eso traemos el tema hoy acá. Definitivamente todo tiene que ver con salud. El plan de ordenamiento territorial es un pacto también social, es un compromiso de todos los ciudadanos. Esto no es una planeación de gobernantes, de políticos, sino donde todos podemos contribuir a que esta ciudad sea más armónica y obviamente más saludable. Hablar de movilidad, de vivienda, hablar de medio ambiente, todo eso es hablar de salud. Por ejemplo, cuando se amplían los espacios para el peatón, cuando se amplían los espacios públicos, los espacios de recreación, ahí estamos hablando entonces de que podemos tener menos sedentarismo, menos accidentalidad y por lo tanto esto se traduce también en un bienestar, en una armonía de las comunidades y en una tranquilidad para trabajar por una Medellín que sea más saludable. Déjeme ahondar un poquito más en esos argumentos. Mire, tomemos el tema movilidad. Este nuevo plan de ordenamiento territorial va a ser una inversión, de hecho ya lo invierte, la estructura, la pirámide de la movilidad, que antes estaba liderada por los vehículos particulares y ahora en adelante se privilegia el peatón y el ciclista, luego el transporte masivo sostenible, limpio, articulado y al final de la pirámide ahí está el transporte vehicular o los vehículos privados. Es una visión diferente, coherente con los propósitos internacionales, con los conceptos de sostenibilidad. De esa manera Medellín se dispara y le apunta a lo que hoy las comunidades más importantes del mundo están trabajando. Pero si revisamos, por ejemplo, el tema de la salud mental, cojamos este asunto a la luz de la generación de espacio público. Hoy en Medellín, por habitante, tenemos menos de 4 metros cuadrados para cada uno de nosotros, 3.6, 3.7 creo que es la cifra exacta. Vamos a pasar, gracias a lo que dispondrá o dispone desde ya el nuevo plan de ordenamiento territorial, a un espacio público para los ciudadanos, para cada uno de nosotros, de más de 15 metros cuadrados. Es triplicar, es llevar 3 veces más de espacio público para la sana convivencia, para el esparcimiento, para la relación con el otro. Son muchas las bondades que en materia de salud física y mental nos trae el nuevo plan de ordenamiento territorial. Claro, Felipe, definitivamente todo esto favorece
los comportamientos saludables de los que todos los días hablamos acá, montar en bicicleta, poder caminar para ir al trabajo, usar menos el carro, poder ejercitarnos más, disfrutar del medio ambiente, también aprender a cuidarlo, tener espacios para que los niños se recreen y no estén tan solos en las casas y que no estén tan pegados de la tecnología y aislados, que puedan socializar. Todo esto se traduce en salud y todo eso es lo que también vigila el plan de ordenamiento territorial. También tener muy de cerca términos como la equidad, conceptos como la sostenibilidad y conceptos como la integración de una comunidad, volver a esa situación donde cuidamos no solamente nuestra casa y ese espacio pequeñito en el que movemos, sino el territorio es nuestro barrio, es ese espacio por el que nos movemos para ir a trabajar. Muchos a veces tenemos que atravesar la ciudad para trabajar y luego para llegar a las casas. Todo eso nos pertenece, todo eso hace parte de nuestra vida y por eso tenemos que cuidarlos y volvernos muy responsables en este tema. El nuevo plan de ordenamiento territorial, una estrategia, una herramienta que consolidará la Medellín Ciudad Saludable. Vean este informe. El nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, más conocido como POT, es un acuerdo con el cual se planea y se define el futuro de Medellín a nivel social, ambiental, urbanístico y económico. Todo para que los ciudadanos puedan disfrutar y participar en la construcción de una mejor ciudad. Los avances y cambios de los últimos años le han permitido a Medellín ser merecedora de reconocimientos en transformación social e innovación, razones por las cuales se planea un cambio por medio del POT como un esfuerzo para intentar subsanar la desigualdad, las grandes contradicciones y los altos índices de violencia que se presentan en la actualidad. Este plan define áreas de intervención estratégicas y tiene como objetivo desarrollarse desde el año 2014 hasta el año 2027. El nuevo plan de ordenamiento territorial busca llegar a tener una ciudad que mejore la calidad de vida de sus habitantes en todos los aspectos. Eso se podrá lograr a través de la implementación de planes como la creación de más ciclorrutas, medios de transporte que no contaminen, protección de los cerros tutelares, recuperación de espacios como el río Medellín y el centro de la ciudad. Estas, entre otras estrategias que lograrán hacer de esta una ciudad que no solo sea reconocida por su innovación tecnológica, sino también social, destacándose el hacer de Medellín una ciudad cada vez más saludable. Una ciudad que se transforma, pero que además conserva un modelo de cultura ciudadana. Un ejemplo clásico de esto es la cultura metro, por ejemplo. Cómo conservamos después de tantos años un sistema de transporte impecable que todos queremos, con el que todos nos identificamos. Igualmente se piensa entonces que nos identifiquemos con las calles, con las quebradas, con todos los sitios que nos rodean y no nos volvamos unos seres aislados que solamente pues protegen como el espacio en el que se mueven, y que pensemos cada vez que esa responsabilidad inmensa de que esta ciudad sea cada vez para todos, que sea un lugar lindo para nuestros hijos, está en nuestras manos. Abuelo de pájaro, hice un doble ejercicio, doctora Fanny Isabel y amigos televidentes. El primero consistía en revisar las 14 líneas básicas del plan de ordenamiento territorial y encontré así rapidito 4 o 5 de esas líneas directamente relacionadas con el tema salud. Y el otro ejercicio que hice, muy interesante, no voy a detallar porque creo que esa puede ser buena parte de la conversación con nuestros invitados, es coger las 14 características de una ciudad saludable y grupo por grupo, uno por uno, en todos. Para el caso de Medellín, hay aportes del plan de ordenamiento territorial. Es decir, yo creo que ahí se soporta la tesis que estamos diciendo. Este nuevo plan de ordenamiento territorial es una buena herramienta para sacar adelante y consolidar este proyecto de la ciudad saludable. ¿Qué tienen para decir? ¿Tienen opiniones, preguntas? ¿Saben quiénes vienen hoy? Nuestro secretario de Salud, el doctor Gabriel Jaime Guarín, y nuestro director de Planeación de Medellín, el doctor Jorge Pérez. Es una oportunidad maravillosa para conversar con ellos, para sortear dudas, para plantear inquietudes, para hacer reflexiones. 441-2100, esa es la línea local, y la nacional es gratuita, 018 414099.
Yo sé que ustedes tienen mucho que decir en estos temas, que les gusta mucho participar cuando hablamos de nuestra ciudad, y también tenemos entonces las redes sociales para que se comunique con nosotros. @saludmedellín, así nos encuentran en Twitter, Salud Medellín en Facebook, y nuestro correo electrónico del programa medellínsaludable@telemedellin.tv. ¿Algo más, doctora Fanny? Nos vamos a saludar a los invitados. Vamos ya a saludar. Venga entonces, que por aquí están. El doctor Jorge Pérez, director de planeación. Hola, director. ¿Cómo estás? Secretario, ¿cómo está? Doctor Gabriel Jaime Doctor, Marín. bienvenido nuevamente. Doctora. Gracias por acompañarnos. Nos cogió el aguacero, pero no se mojaron. No Llegaron bien. no nos mojamos, el pot nos salvó. Doctor Jorge Pérez, mire, empiezo con usted, aunque el anfitrión, el dueño de esta casa, de este programa, es el secretario de Salud, pero empiezo con usted por lo siguiente. Usted escuchó la tesis. La tesis es: nuevo plan de ordenamiento territorial, herramienta estratégica fundamental para la ciudad saludable. ¿No es así? ¿Por qué? Es así, Felipe, porque un plan lo que hace es ordenar las formas de habitar, las formas de relacionarnos y de actuar conjuntamente en el territorio todos los ciudadanos, y por tanto cómo funcionamos, cómo nos movemos, cómo construimos, cómo desarrollamos toda nuestra vida en lo urbano es una estrategia también para una vida saludable. Doctor, definitivamente en una Medellín saludable es muy importante pensar en el acceso a los servicios de salud. Eso es uno de los puntos fundamentales. En este plan de ordenamiento, ¿cómo se tiene en cuenta esta situación? Sí, bueno, muy buenas tardes. Primero, permítame reconocer esa visión del señor alcalde, doctor Aníbal Gaviria, de Jorge, de Juan Manuel, del consejo, y de mucha gente de la comunidad que fue capaz de salirse un poco de esa concepción tradicional en el que simplemente era hacer edificios, lo que se concebía como un plan de ordenamiento territorial, estructuras frías. Pero hoy se piensa en las personas, y las instituciones construyen, la ciudadanía construye, pero es para las personas. Y uno de los elementos fundamentales, el primero, y siempre lo decimos, no porque estamos en el sector, ¿cierto? La salud y tener una buena calidad de vida es lo importante para el resto de aspectos de la sociedad, del desarrollo, del trabajo, de la economía. Y entonces haber pensado que uno de los principios, pero además con hechos prácticos de nuestro POD, es elementos de ciudad saludable. Estamos pensando en temas de los accesos a los servicios de salud, pero no es lo único, digámosle, incluso con una lógica en el que, por ser de un sector tan importante, la filosofía del POD en eso es no poner muchas limitaciones. Jorge ahorita de pronto me explica más. Hay unas estructuras que antes se debe permitir que se desarrollen y que crezcan alrededor de las necesidades de la población, incluso en menos restricciones de tipo económico, se liberaron de esas, o sea, nuestro sector se va a impulsar. Pero, digámosle, ese era un poquito lo tradicional. Lo que hoy queremos como realmente felicitar y agradecer a todos los que estuvieron acá, es cuando uno empieza a ver las vías, cuando uno empieza a ver unas mejores viviendas, un mejor ambiente, vamos a respirar un aire mejor, vamos a hacer actividad física, vamos a convivir mejor. La salud mental de esta ciudad va a tener otros horizontes por el plan de desarrollo. Eso es lo que más nos tiene contentos, y por eso, pues, de nuevo mis felicitaciones al alcalde y a Jorge como líderes, y a Juan Manuel. Nosotros tenemos muchas preguntas, pero realmente lo que queremos en esta tarde es que ustedes pregunten. Además, nos fuimos a las calles para que las personas, los ciudadanos, tuvieran la oportunidad de preguntarle al director de planeación, al secretario de salud, y también la línea telefónica. Y don Marco ya está por ahí, doctora Fanny. Sí, señor. Está don Marco Arcila llamándonos desde San Javier. Buenas tardes, don Marco, ¿cómo le ha ido? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Muy muchas bien, gracias. Marco. Está escuchando como muy pasito por el agua que está cayendo. Felicitamos por el programa, doctora. Gracias. Encantado de verla nuevamente, y al compañero Juan Felipe y los compañeros que están ahí. Muy interesante sobre este POD que se va a desarrollar. Qué bueno que tuvieran muy presente sobre ese plan territorial al construir vivienda, tuvieran en cuenta, y sobre el espacio público y todo, sobre el ruido
sobre estos establecimientos de rumba, de licor, porque tenemos conocimiento de ustedes de muchos sectores de la ciudad de Medellín, inclusive aquí en San Javier, donde yo vivo, la cantidad de ruido siendo área residencial, aquí cercano al metro, la contaminación por estas ventas de comida rápida que las hacen después de las 6 de la tarde, después de que no está espacio público, la contaminación impresionante cuando uno pasa por ahí, el ruido de la música, todo. Entonces, que tuvieran en cuenta sobre ese proyecto del POT, si va a haber vivienda, que se respete eso y que se tenga presente sobre esos lugares en donde los deben de dar licencia o en fin. Miremos, por ejemplo, el Parque San Antonio, sí es preocupante, el parque más grande y que está en todo el centro de Medellín, y ustedes pueden observar muy claramente que a partir de las 12 del día, 1 de la tarde, el ruido de la música, de contaminación, de droga, hasta las 12 de la noche, en fin. O sea, la pregunta que yo hago, ¿será eso un parque de diversión? ¿Será vida saludable uno estar en todo el centro de Medellín en un parque grande que es de diversión y convertirse, porque el 90% de los negocios que hay ahí son de música de alto volumen, de consumo de droga y de licor? Don Marco, muchas gracias por su participación. Y toca usted un punto que es central para el Plan de Ordenamiento Territorial, doctor Jorge Pérez, el uso de los suelos. Sí, es un tema trascendental y a mí me gustaría, antes de explicitar las respuestas a las preguntas de don Marco, es señalarle a todos un asunto, y es, por muy poderoso que sea el plan, lo más poderoso es la ciudadanía. Nosotros somos 2,5 millones de personas que, si tomamos la firme decisión de vivir bien, de vivir saludablemente, respetando los derechos de los demás, limitando nuestras posibilidades a no afectar negativamente a los demás, no hace falta ni siquiera el POT. Estoy exagerando porque sí hace falta. El POT regula muchas de estas preocupaciones que tiene don Marco, y hemos desarrollado una serie de instrumentos nuevos que creo que van a fortalecer esto y que responden a que en el largo esfuerzo de participación ciudadana las comunidades representadas en líderes muy fuertes se quejaron sistemáticamente sobre el problema de las afectaciones a los vecindarios con el ruido, con las emisiones de otro tipo y con las invasiones del espacio público, entre otras cosas. Entonces, hay que aclarar antes un asunto, y es: el municipio tiene un límite en su capacidad de regular, porque Colombia tiene normas y tiene legislación que es de orden nacional que el POT no puede modificar. Entonces el POT tiene que asumir una serie de pautas normativas de carácter ambiental y técnico que no puede superar. Sin embargo, en lo local desarrollamos una innovación que llamamos protocolos ambientales urbanísticos y estructuramos la ciudad con una política de lo que llamamos intensidades de mixtura, que lo que permiten es que solo en ciertos sectores urbanos donde no priorizamos la vivienda habrá la posibilidad de tener ciertos usos que son de impacto por sus características. Y en las zonas residenciales habrá baja mixtura y en otras zonas media mixtura, lo cual quiere decir que a través del protocolo solo ciertas actividades y con ciertas intensidades se podrán desarrollar. Para poner esto en un lenguaje más simple, lo que los vecindarios requieren es tener cerca una droguería, una panadería, una heladería donde llevar a los niños a comprar un helado, donde una tienda de ciertos servicios básicos, legumbres, en fin, y no discotecas, bares, cantinas, ese tipo de cosas. Entonces lo que vamos buscando es regular, controlar, pero lo que no podemos buscar es una ciudad solamente zonificada para un uso en un sector, porque nuestra ciudad ya no es así. Nuestra ciudad ya es mixta. Cuento una anécdota rápidamente. En Manrique unas personas de la comunidad nos decían: es que no queremos la mixtura. Entonces yo al final le dije: vení, contame, entonces ¿desaparecemos Manrique o qué? Me dijo: ¿cómo así, doctor? Y yo, es que Manrique es pura mixtura. Lo que tenemos que hacer es... hace mucho rato. Claro, sí. Entonces lo que nosotros necesitamos, la mixtura de Manrique es su atributo. Entonces lo que tenemos que hacer es convivencia, regular, equilibradamente. Pero venga, director,
se genera la pauta a futuro, la planificación futura, pero el plan de ordenamiento territorial alcanza a corregir los desórdenes que tenemos. Los protocolos ambientales urbanísticos tienen unas competencias con la regulación ambiental para que en el ejercicio del monitoreo y control urbano se pueda, digamos, verificar que una serie de locales que están en condiciones de afectación deban, digamos, armonizarse. Escuchemos ahora una de las preguntas de nuestros ciudadanos de Medellín referente al plan de ordenamiento territorial. Buenos días, mi nombre es Orlando Castaño. Quiero preguntar cómo puede ayudar el plan de ordenamiento territorial a disminuir la desigualdad en nuestra ciudad. Gracias, don Orlando. Además plantea un asunto que es un principio de esta administración que tiene que ver con el tema equidad. Así es. Director. Sí, el eje del plan busca el acceso a la ciudad. Y nosotros hemos aprendido mucho como sociedad. Si ustedes miran, para nosotros un metrocable, claro que es un medio de transporte, pero es mucho más que eso. Realmente es un mecanismo de inclusión y de accesibilidad a la ciudad. Porque personas que vivían prácticamente segregadas de la sociedad, hoy tienen accesibilidad mucho más fácil. Entonces, claro que es un medio de transporte, pero también es un medio de inclusión y de acceso. La estructura del plan busca esa idea de una ciudad compacta y que crece hacia adentro. Entonces muchos le dicen a uno, se va a llenar de torres el corredor del río. Eso no es. Eso también es porque va a haber mayor densidad de edificios en esas zonas, pero también va a haber mayor densidad de nuevos espacios públicos y de equipamientos. Y lo que busca eso es generar una ciudad que favorezca la convivencia, la integración social y que las personas no vivan en las periferias. O sea, lo que estamos buscando ha sido el gran objetivo de nuestro alcalde Aníbal es controlemos el borde, preservemos el sistema natural del borde, hagamos un mecanismo que es el cinturón verde y el jardín circunvalar que haga que esa extremada urbanización que ya llegó a los límites de las laderas y de las altas pendientes no continúe, porque además ahí se ponen muchas personas a vivir en condición de riesgo, y llevemos la gente al interior de la ciudad, donde hay espacios públicos, donde hay equipamientos, donde tenemos hospitales, donde tenemos una vida más cercana a una vida saludable, pero además mejor dotada. Entonces, digamos, todo eso es equidad, todo eso es inclusión. Pero además la estructura del plan promueve acciones para que podamos incluso en los grandes sectores del río, donde habrá renovación urbana, fomentar la vivienda de interés social y la vivienda de interés prioritaria. Esto es un asunto importante porque yo pienso que hay personas que no lo ven así, no lo han entendido así y están confundiendo a la comunidad. Pero realmente la estructura interna del plan promueve una muy importante porción del desarrollo urbano en el interior del valle, en el río, con vivienda de interés social y vivienda prioritaria. Vamos ahora a Santa Elena. Allá está Gilberto Rojas. Buenas tardes, Gilberto. ¿Cómo te ha ido? Hola, Gilberto. ¿Aló? Sí, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Nos escuchas? Gilberto, te escuchamos. ¿Cuál es tu pregunta? Habla con Gilberto Rojas, ¿ya? Sí, señor, lo escuchamos. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta mía, ¿qué va a pasar con los polígonos de Santa Elena, los que ya los han ejecutado y los que hay, ¿cierto? Por ejemplo, en la centralidad de Mazo, donde están haciendo las oficinas del Parque Arví. Y pues yo diría que pues la pregunta de nosotros es ¿qué va a pasar con esas obras? Gracias, don Gilberto, por su llamada desde el corregimiento. Director. Este plan, y yo le pido a los ciudadanos que nos excusen, pero nosotros obviamente creemos muchísimo en el plan, entonces hablamos de él como si fuera lo mejor que le ha pasado a Medellín. Pero este plan es verdad que uno de los avances más sustantivos es la ruralidad. Esta ciudad es 71.8% de territorio rural y lamentablemente nunca habíamos logrado suficientes avances para priorizar el desarrollo ordenado del territorio rural. Hay grandes avances en información, en documentación, las normativas son mucho más precisas y hay que decir que las comunidades rurales fueron un actor muy positivamente beligerante en la discusión del POT.
Yo diría que en todas las sesiones, en todas, hubo representación de los sectores campesinos y rurales, con lo cual creo que logramos aprender mucho de la ciudad, interpretar mucho sus preocupaciones, además de todas las hipótesis que habíamos planteado. En el sector de Santa Elena aparece un asunto que va a ser muy importante, que son las unidades de planificación rural y los distritos campesinos, que van a ser instrumentos para planificar mejor la realidad de los entornos rurales con participación de las comunidades, y dentro de eso, por supuesto, Santa Elena, que es un corregimiento gigantesco y con alto valor estratégico para nosotros, es una prioridad. Ahí, digamos, nosotros tenemos que madurar lo que ya se ha hecho, porque el POT no parte de cero. El POT recoge los hechos, las acciones que ya están en el territorio, las revisa y promueve nuevas actuaciones. Entonces la apuesta nuestra es consolidar las centralidades de los centros poblados en los corregimientos, y a través de las unidades de planeación rural que vamos a desarrollar con participación comunitaria, digamos, solucionar los problemas que hemos generado o que tenemos hoy, y apostarle por un desarrollo más armonioso con las comunidades. Secretario, ahora el director dice algo especial, y es que tener cerca a nuestra vivienda una tienda, una heladería, todo esto es importante. ¿Es importante también el centro de salud, o es más volvernos otra vez hacia la prevención? Porque todos quisiéramos tener el centro de salud o la clínica y a pocos pasos. El plan de ordenamiento en cuanto a infraestructura, ¿tiene en cuenta ampliar más instituciones de salud o más centros de salud de atención básica primaria? Aquí hemos aprendido algo pues con los expertos, y es que el POT va a permitir hacer todas las instituciones que nosotros vayamos necesitando, pero no, el POT no dice cuáles son las necesidades. Ya es específicamente las normas de los secretarios, las normas del Ministerio de Salud, de la Secretaría Departamental, que a través de redes, ¿cierto?, de cómo pueden funcionar mejor esa parte técnica, se complementaría con estas decisiones. Entonces son dos elementos, ¿cierto? El POT dice, vea, si aquí se necesita hacer un centro de salud, y el POT ya no se preocupa porque sea de primero, de segundo, de tercero, si aquí se necesita en esta comunidad, para esta población, y cumple estas condiciones, adelante. O sea, no es restrictivo. Que antes todo el mundo pensaba, es que eso es para regular, para prohibir. No, sí, es para vivir, es para convivir, es para relacionarnos, es para desarrollarnos. Pero la regulación técnica es de las secretarías, y es el que va a decir, ya sí, esa población está diciendo que tiene estas necesidades, miramos alrededor, cuántas camas hay, nos faltan 100 camas, ¿qué se debe hacer? Exacto. Y ese es el complemento. Secretario, usted como líder del sector salud del Medellín, ¿queda satisfecho con este plan de ordenamiento territorial? Yo dije al comienzo que hice un doble ejercicio, 14 líneas básicas del POT, y hay 4, 5, 6 elementos directamente relacionados con salud, 14 características de una ciudad saludable, y en todos hay elementos que aporta el POT. ¿Usted queda contento? Muy, demasiado contento. Cuando hace 3 años, Felipe, usted y Fanny también estábamos aquí diciendo cómo íbamos a llamar este programa. Lo pusimos Medellín, ciudad saludable. Y ahí mismo nos pusimos a definir, ¿qué es cierto?, que es una ciudad saludable. Y mire lo que es crear condiciones entre la ciudad, entre los ciudadanos y los gobernantes para tener una vida saludable. No es solo clínicas, hospitales, crear condiciones. Y cuando empezamos a mirar, más vías para el peatón, ciclorrutas, más espacio público, vivienda digna, mejoramiento aire, de barrio, mejoramiento, la preocupación por el ruido. Es que cuando no la gente el ruido la molestia, pero finalmente lo que hay después de una noche, de una rumba que no dejan dormir, es un tema de salud mental, ¿cierto? Claro. Y ese tema de salud mental después se vuelve en violencia, y después ese se vuelve en un hospital. Y entonces casi que la lógica también de ese equilibrio que queremos de ciudad es, no le hagamos mucha fuerza a que toda la salud se concentre en un centro de salud, y que la salud empieza cuando va a un centro de salud. Eso es lo que quería y entendía la gente. ¿Qué es lo que hemos hecho hace 3 años? La salud empieza en el sitio donde yo estoy y cómo me relaciono con el entorno y con el ambiente. Y este POA ha creado todas las condiciones para producir salud. La fuente de salud
no es solo los especialistas. La fuente de salud está en nosotros mismos y en la ciudad. Este POT ha creado las condiciones para generar vida saludable y de calidad de vida. No, usted decía que 4. Yo le puedo decir que casi todas esas son están pensadas en eso, están pensadas en las personas, ¿cierto? Es que no es en el cemento, no es en el edificio, no es en el tener cuántos espacios públicos para recreación y para deporte. ¿Cuánta gente? Hoy esta ciudad, el 55% de las personas no hacen actividad física. Y muchas de las cosas es porque no había unas condiciones. Aquí va a haber espacio, ya no hay disculpa, ¿cierto? Entonces ya ahí creamos la condición. Van a haber muchos más árboles. Entonces el CO2 y los problemas respiratorios y las infecciones y todo eso vamos a mejorar. Eso se va a ir midiendo en el tiempo, ¿cierto? El tema de contaminación. ¿Cuántos aspiramos, ¿cierto? Que cuando se prioriza que hay un peatón como fuente, y yo sé que eso, hoy, el año pasado creo que llegamos a casi 345 muertos en la vía, ¿cierto? Y uno decía, y todas prevenibles. Sí, creamos las condiciones para corregir eso. No, cada ratico, ahora veníamos y ahí vi la ambulancia con la moto, la cosa, y decía, aquí hay algo que no, ¿cierto? El POT va en esa perspectiva. No se va a lograr ahorita porque el POT de largo alcance, es de, ¿cierto?, de crecimiento. Pero ya hay una ganancia muy grande. Entonces, resumo, Felipe, me alargué, pero este es casi uno de esos momentos que uno se siente muy contento. Todo esto que está ahí escrito, que lo tenemos desde hace 3 años, hoy se materializa en el POT. Y así lo entendió Jorge desde el principio. No es porque a última hora, Jorge desde hace un año ha trabajado con nosotros y es de los enamorados de eso, esa esencia. Qué pena. Es que iba a decir un complemento, Gabriel, es que si nuestro alcalde promueve una ciudad para la vida y el mundo entero, a través de las Naciones Unidas, acordó que la más importante reunión global sobre el futuro de las ciudades se llamó Ciudades para la Vida, no es que sea un capricho de nuestro alcalde Aníbal llamar a Medellín Todos por la Vida. Entonces, ¿cómo no el POT va a hacer eso? Y yo lo que quisiera también es señalar entonces en esta comunidad de mutuos elogios que la Secretaría de Salud fue el mejor aliado del POT y que difícilmente hubo un mejor aporte para enriquecer los contenidos del plan que los que hizo el equipo de la Secretaría, por proactividad, pero también por el conocimiento y el trabajo acumulado que tenía para entender dónde estaban los retos de mejora para la vida de esta ciudad. Qué bueno la participación de nuestros televidentes. Ahora desde Belén está Marta Cano. Bienvenida, Marta. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Mi pregunta es, cuando hablamos del plan de ordenamiento territorial, estamos hablando de proteger los cerros, pero yo que vivo acá en Belén, puedo ver cómo constructoras como Capital, como Viviendas y Techos o no sé qué, están comiéndose los cerros para construir. De hecho, yo tengo pruebas porque tomé las fotos de lo que era antes el cerro de la subida a los Tres Cruces y lo que es hoy en día, que se comieron parte del cerro para construir una urbanización que se llama Aura, y también ahí está construido Aviva. Entonces construyeron más y una vía que estaba más para acá la trasladaron más hacia arriba para poder construir Aura. Entonces, ¿cómo es el cuidado de los cerros y cómo está contemplado en el plan de ordenamiento territorial? Porque si estamos preservando las zonas verdes y la arborización, no estamos haciendo nada con las constructoras. Las constructoras hacen lo que quieren en el momento que quieren. Mueven las vías y se comen los cerros. Entonces mi pregunta es, ¿cómo en el plan de ordenamiento territorial estamos protegiendo los cerros, y entre ellos desde las Tres Cruces? Muy bien, Marta. Muchas gracias por su llamada y tiene que ver con la línea 1 de esas líneas básicas que estábamos diciendo. Sí, doña Marta, la estructura fundamental del POT es la estructura ecológica principal y nosotros en eso tuvimos que trabajar arduamente con Corantioquia y el área metropolitana para hacer la concertación que se hizo entre el 19 de diciembre y el 5 de abril para el caso del área metropolitana y el 13 de mayo con Corantioquia. Y entonces en eso, el borde, la estructura ecológica, como ya mencioné, los cerros tutelares son esenciales. El alcalde Aníbal Gaviria ha propuesto una estrategia de alto alcance
que es proteger el borde. La idea de la ciudad es no seguir creciendo, no seguir expandiendo la construcción de alta densidad en las laderas altas y en los bordes. Eso por muchas razones, entre otras, porque hay que preservar el borde natural, pero también porque hay que ofrecerle a los ciudadanos, como dijimos hace un rato, accesibilidad a la vida urbana, y llevar toda la población a las periferias dificulta muchísimo eso. En el caso específico hay una norma metropolitana que este POT acoge, que el anterior no podía acoger porque se formuló prácticamente en el momento en que esa norma metropolitana apareció, es que las máximas densidades urbanas, o sea, la mayor cantidad de construcción posible en un lote en las laderas altas, es más restringida que en el sistema del río. Este plan propone eso, propone una densidad cercana a las entre 30 y 80 viviendas por hectárea en el borde, mientras que en el río es de 390 viviendas por hectárea. Entonces ya de hecho ahí hay una gran restricción. Y por supuesto hay una serie de agendas para que los cerros, como es el caso de las Tres Cruces, sean altamente protegidos. Y lo último que yo sí advertiría es a los ciudadanos, el POT no empieza de cero, por lo tanto, ustedes verán en un año y medio, pero ¿por qué este edificio tan grande si el señor ese dijo que el POT cambiaba las cosas? Las licencias de construcción en Colombia tienen vigencia de 2 y hasta 3 años. Entonces es posible que una licencia de febrero de este año se esté ejecutando en el 2016 e incluso en el 2017. Entonces doña Marta dirá, pero esa gente de la alcaldía sí es mentirosa. No, no es mentira, sino que por legislación, por preservar los derechos ciudadanos adquiridos, la norma tiene una vigencia de 3 años. Vamos a hacer una pausa institucional, sigan participando, la conversación está interesante, es una pausa corta y regresamos con el director de planeación y el secretario de Salud de Medellín. Ya volvemos. Sigue tu sueño, no te vayas a quemar. Eres combustible en una sociedad que mira hacia adelante para prosperar. Disfruta el momento con juicio y medida, con destellos de colores y alegría que solo detone el amor. En bailes, emociones y risas. Prende la luz, prende la vida, prende la luz, prende la vida. Vive la fiesta, contágiate del ritmo que se siente el boom boom de tus latidos. Con este ritmo pegajoso, sin explosiones yo sí me la gozo. Tum tum pa, tum tum pa. Muéstrame la chispa de tu ritmo al bailar. Suena tum tum pa, tum tum pa. La luz del barrio ilumina mi ciudad. Prende la luz, prende la vida, prende la luz, prende la vida. Prende la luz, prende la vida, prende la luz, prende la vida. Que ilumina todo el barrio. Este es mi gente que trabaja y lucha a diario, cambiando la manera de actuar y pensar. Amargas situaciones podremos evitar. Luz de adentro mejor que la de afuera, porque la que venden en la calle que quema, daña las ilusiones de tu familia y acaba con la fiesta y la dicha. Por eso piénsalo bien, usa la razón, que los destellos vengan de tu corazón. La luz dentro de ti saque toda esa energía y una llama de esperanza que llene de alegría. Prende la luz, no juegues con candela. Prende la vida, para que arriesgarte. Prende la luz, piensa lo que vas a hacer. Prende la vida, porque puedes quemarte. Prende la luz, mejor prendamos esta fiesta. Prende la vida, y brindemos en familia. Prende la luz, con la gente de la cual
Los alrededores de la Universidad Nacional ya no serán motivo de preocupación para quienes se dirigen al campus universitario. La Alcaldía de Medellín, la policía y directivas de la institución desarrollan acciones de prevención y control al hurto. Ya hay una vigilancia permanente que nos pueda permitir un poquito más de confianza en nuestros estudiantes, que tomen medidas, pues que no salgan solos, que traten de llegar acompañados. Lógicamente que el vicio de nuestros muchachos es que a toda hora salen con el celular en la mano. Son 8 unidades de la policía las que vigilan permanentemente los alrededores de la Universidad Nacional. Es notable la presencia de más policía alrededor de la universidad, lo cual es muy bueno porque uno se siente más seguro. La policía es un factor disuasivo, ¿cierto? Y eso proyecta seguridad. De esta manera, la Alcaldía de Medellín continúa rescatando territorios para la vida. Medellín, todos por la vida. Hablamos hoy de cómo quedó la salud y el sector salud a la luz del nuevo plan de ordenamiento territorial. Revisemos rápidamente redes sociales. En Twitter, Marta Cecilia Castrillón, la gerente de Metrosalud, dice: @Metrosalud, seguimos el modo rosa. Secretaría de Mujeres, Secretaría de Salud, por la vida de nuestras mujeres en Nuevo Occidente. Es que hoy a las 2 de la tarde se entregó el tercer consultorio rosado. Ya le vamos a preguntar al secretario de Salud del tema. Rita Almanza, Rita está en Cartagena. Dice: viceministro invita a los territorios a realizar una construcción colectiva para el manejo de eventuales casos de ébola. Y la misma Rita, nuestra líder de epidemiología, dice: revisando el manejo de riesgo y bioseguridad de casos ébola y contactos con el Ministerio de Salud. También está en esa reunión de Cartagena hoy, muy importante, la Organización Panamericana de la Salud. Eso en Twitter. En Facebook, reporte de tercera jornada de vacunación. Estamos en ella hace varios días, puerta a puerta, en la Comuna 3 Manrique. Ahí está la fotografía que demuestra que puerta a puerta estamos buscando a los niños menores para completar en ellos el esquema. El Pie dice: esta semana en equipo de vacunadores visita los hogares del barrio Manrique Central y Oriental para aplicar y actualizar el esquema de vacunación de los menores de 6 años. Es un servicio completamente gratuito para que no se dejen engañar. No vale nada. Aprovechen la visita de los vacunadores y del personal de la Secretaría que está en la Comuna 3. Aprovechemos al doctor para preguntarle sobre este nuevo consultorio rosado de Nuevo Occidente. Sí, todos temas muy importantes. Definitivamente la prevención es algo fundamental. Y sobre todo en este consultorio rosado vamos a dar todas las orientaciones alrededor de los riesgos de las enfermedades de la mujer, sobre todo con el cáncer. Entonces también siempre decimos nosotros, cada año 72, 75 mujeres en la ciudad de Medellín se mueren por un cáncer que puede ser curables si se detecta a tiempo. El 90% de los cánceres detectados a tiempo, entonces, se curan. ¿Qué es lo que creamos ahí? Lo mismo que decimos, ¿cierto? Eso es una oportunidad para que la gente pueda acceder mucho más fácil, con una cultura sin barreras y hagamos prevención. Entonces, felicitaciones. Nosotros, es que esta ciudad es muy afortunada. La Secretaría tiene en 54 puntos de Metrosalud en la ciudad todo lo que es posible para llevar la expresión, la herramienta de presencialidad y de todas las posibilidades. Y entonces Nuevo Occidente, que ya hoy tenemos como un servicio básico y próximamente hospitalario, pues le ofrece esto a esa importante comunidad. Entonces, muy contentos y felicitaciones a Marta. Entonces, los consultorios rosados están ya en Manrique, Comuna 2, en Santa Cruz, en la 2 que es Santa Cruz, y en San Javier que es la 13 y el Nuevo Occidente, que es la zona de expansión urbana de Medellín. Hay más preguntas de ciudadanos, veamos. Mi nombre es Juan Carlos Vélez Álvarez y me gustaría saber si el nuevo plan de ordenamiento territorial tiene en cuenta solo la ciudad o también hay planes para el área rural. Juan Carlos Vélez, muchas gracias por tu pregunta, director Jorge.
Sí, eso es una de las cosas que más felices nos tiene, y es que, como dije antes, los campesinos se hicieron presentes en muchos procesos y las organizaciones sociales y otras instituciones de la ciudad abogaron mucho por ellos, y realmente entendimos como sociedad el rol tan trascendental que tiene el campo, porque claro, como ahí vive poca gente o mucho menos gente, pareciera que no es tan importante en la planificación, y resulta que es que ahí tenemos la buena, pues la virtud de tener una gran fuente de bienes y servicios ambientales esenciales para nuestra vida. Pero también ahí hay una fuente de cuidado con las comunidades rurales de las aguas, de los bosques, de la fauna y de producción de alimentos. Y nosotros, si bien no somos, digamos, capaces de subsistir solo con lo que se produce en la agricultura campesina nuestra, sí tenemos que asumir primero que ahí hay una productividad agraria que es esencial para la propia vida de los campesinos, pero también que es una fuente de subsistencia y de condición de vida en términos económicos para ellos, y que de todas maneras ahí hay una productividad que en todo caso sí atiende a las propias comunidades de los corregimientos y algo de la ciudad. Entonces es un avance muy grande, es una noticia que nos tiene felices y que complementa lo que ya esta alcaldía, bajo el liderazgo de nuestro alcalde Aníbal, había hecho con la creación de la Subsecretaría de Desarrollo Rural. Entonces ahora el horizonte es que a lo largo de estos años Medellín podrá gestionar realmente sus sectores rurales. Bien, ahora vamos a Laureles. Blanca Restrepo nos está llamando desde allá. Buenas tardes, Blanca. Buenas tardes, muchas gracias por aceptarme del programa. Yo quisiera mi pregunta para el director de planeación. He escuchado que van a ponerle mucha atención ahora con lo del reordenamiento territorial al centro de Medellín. Quisiera decirles que más feo el centro de Medellín no puede estar. De hecho, en pleno centro de Medellín, sobre la avenida Oriental con Sucre, hay un lote, el cual es de la familia Fajardo Moreno. Y destapado, he rogado en todos los tonos que levanten el muro porque por ahí pasa una quebrada que está descubierta. Y eso vive lleno de gamines, de gente consumiendo droga en pleno centro de Medellín, a 3 escasas cuadras de la Catedral Metropolitana. No sé si yo creo que hay una ley que obligue a los dueños de estos terrenos pues a levantar un muro, a cubrirlo. Es cierto que la quebrada que pasa por ahí se sube porque la llenan de basura y tumban los muros, pero eso no nos justifica que aunque se caiga el muro lo deje destapado y todos los vecinos sufran las consecuencias de ese desastre. Gracias, doña Blanca. Director. Doña Blanca, el plan regula los usos urbanos, las actividades urbanas, y obviamente ese tipo de asuntos que usted menciona son inconvenientes. Yo le agradecería muchísimo que por el mismo medio que usted nos llamó, nos dejara la dirección, y con seguridad le pedimos a la Secretaría de Gobierno y a la Secretaría de Salud, y con planeación verificamos cuál es la realidad de ese predio. Doctor Jorge, al comienzo hablé de un asunto relacionado con la movilidad en el plan de ordenamiento territorial, que es como la pirámide se invierte y entonces ahora arriba quedan peatones, ciclistas y muchos, porque ya he escuchado el comentario, dicen, por Dios, pero con tantos años de retraso vial en aquella comuna, en aquella otra, eso de las ciudades para los vehículos está pasado de moda hace mucho rato. Las ciudades para los ciudadanos, para los peatones, esa es la visión internacional. ¿Cómo defender ese punto? ¿Cuánto tiempo tengo? Yo puedo hablar mucho rato. Este tema me apasiona porque es un gran tema, es un tema global, es un tema que el mundo entero está discutiendo y que requiere una cultura diferente del habitar. Hay muchas variables. Si uno piensa, por ejemplo, en las variables económicas, piensen que cada 90 centavos de un peso que se invierte en un vehículo automotor es exportar capital económico de la ciudad, porque nosotros no producimos carros. Entonces, es una actividad económicamente rentable en el mundo del comercio, los servicios, pero no es rentable en el mundo de la inversión, porque la plata que pagamos los ciudadanos por los carros y los vehículos se van de la ciudad. Lo segundo es que nosotros estamos pagando sumas cuantiosísimas en salud por la accidentalidad de la ciudad. Nosotros tenemos claro que 1 de cada 5, cada 4 muertos violentos, no, cada 3 casi, Gabriel, realmente, yo decía 1 5, pero eso es 1 3,
porque si son 350 muertos violentos en accidentes viales y tenemos 950 homicidios violentos, homicidios son violentos siempre, perdón, homicidios, pues tenemos que 1 de cada 3 muertos violentos en Medellín son en las vías. Por el otro lado están las emisiones que son el mayor generador de contaminación de nuestro aire, que es un aire gravemente contaminado y que afecta seriamente nuestra salud. Pero además, y entonces todo eso se refleja en costos económicos, además de costos de vidas y de salud. Pero por el otro lado está la inversión en infraestructura para la movilidad. Medellín ha invertido proporcionalmente, de manera muy inequitativa, una cuantiosa cantidad de dinero en infraestructuras para la movilidad vehicular. Y si nosotros vemos bien, solo un 14-15% de ciudadanos tienen o tenemos vehículo particular y otra porción muy pequeña, aunque ya cada vez más grande, tiene motocicletas. Pero la inmensa mayoría de los ciudadanos se movilizan andando, caminando. El 30% aproximadamente de las movilizaciones diarias de los ciudadanos se hacen caminando y tenemos mucha precariedad en redes o rutas para las bicicletas, que es un medio absolutamente avanzado para la movilidad hoy en el mundo, y también, a pesar de haber invertido cuantiosísimas sumas de dinero en metro, Metro Plus, tranvía y metrocables, todavía la red de transporte requiere grandes inversiones para cerrar el sistema. Entonces, ¿cuál es nuestra apuesta? Entender que desde el punto de vista de la equidad, desde el punto de vista de la salud y la seguridad para la vida, desde el punto de vista de la armonía entre inversión, equidad y calidad de vida, es mucho más racional cambiar los paradigmas con que hemos apostado. Y hay un asunto que es lamentable, y es que el paradigma de estatus socioeconómico aquí no es ser el secretario de salud, por ejemplo, sino tener un Audi 4x4 con no sé qué costos. Y aquí un carro te da más estatus que ser una buena persona. Eso va cambiando y va cambiando rápidamente. Pero iba a decir otro asunto que me parece trascendental, y es que en realidad llegará un momento en que va a ser más rápido moverse caminando o en bicicleta que en carro. Sí. En algunos sectores ya lo es. Entonces, lo que se ha aprendido en el mundo es, hay ciudades con muchos más carros por habitante que Medellín, pero con otras formas de utilización del vehículo y con otras formas de movernos. El reto es, si nosotros aprendemos a equilibrar que el carro es un buen medio de transporte, pero no el único, y no la prioridad, podemos mejorar la calidad de vida y la calidad de movilización. ¿Por qué? Porque hay muchos movimientos que se pueden hacer caminando, que se pueden hacer en bicicleta o que se pueden hacer en otros medios. Si yo tengo que ir al hospital, después ir a trabajar y después ir a recoger a mi mamá al aeropuerto, pues seguramente yo lo hago en carro. Pero si yo hago mi rutina diaria de ir a trabajar como profesor universitario desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, yo no debería llevar un carro a ocupar 25 metros cuadrados de parqueadero que le cuestan dinero a la universidad, que me cuesta a mí tener un carro para no usarlo, etc. O sea, una cantidad de cosas que son altamente costosas. Entonces, como les digo, yo podría hablar horas del tema, pero nuestra apuesta es nada contra el carro. Todo en favor de la vida, todo en favor de la equidad y todo en favor de una ciudad más funcional, más racional y sobre todo que disminuya la huella ecológica y que funcione mejor. En Copacabana tenemos a María Ramos. Bienvenida, María. Aló. Sí, hola, ¿cómo Aló, estás? buenas tardes. Te escuchamos, María. Sí, aló, buenas tardes. ¿Cómo estás? Aló. Te estamos escuchando, María. ¿Cuál es tu pregunta? Ay, mira, mi pregunta es, yo vivo en una vereda de Copacabana, ¿cierto? Y resulta que en esta vereda nunca ha habido pues así como cosas así de animales. Entonces, cerquita a mi casa colocaron un galpón de pollos, ¿cierto? Resulta que es que se levantan demasiados malos olores, entonces yo quisiera saber qué puedo hacer yo para eso, porque es que ahí estamos contaminando el medio ambiente, ¿cierto? Entonces yo quisiera saber qué podría hacer yo, porque he mandado cartas a la Secretaría de Copacabana, he mandado a la Fiscalía, no hemos podido con el galpón. Entonces yo digo, eso está contaminando el medio ambiente. Sí, claro. Perfecto, María. Gracias, María. Muchas gracias. Director, autoridades ambientales. Sí, eso es Corantioquia, la autoridad ambiental del área rural que debe atender el caso. Si es zona rural, Corantioquia, si es área urbana, área metropolitana. Así es, así es.
Secretario, soñamos con una ciudad que cuide la vida, que cuide la salud mental de todos sus ciudadanos, y a pesar de que nos hemos sobrepuesto a muchos problemas de seguridad, pues ese es un tema también de los difíciles de manejar. ¿Qué tan importante es y cómo se puede, pues, ayudar a que esto vaya mejorando? Desde Ciudad Saludable, el tema de seguridad lo enfocamos en dos líneas. Primero, la que siempre conocemos, evitar muertes, evitar lesionados, evitar conflictos innecesarios. Nosotros decimos hoy, un buen hábito, pensar antes de actuar. Pero hay otro que queremos, en la medida que la ciudad va superando, y ya, ¿cierto? El tema de seguridad, pero el tema de seguridad integral como cuidado, el tema de seguridad como autocuidado. O sea, temas como saber usar una cebra, saber no pasarme el andén, tirarme del carro, el tema de quemar pólvora, el tema de no usar casco, hay una cantidad de cosas que dependen de nosotros mismos, no de la ciudad. Y entonces a eso es lo que queremos llegar también, ¿cierto? El tema de seguridad desde esa perspectiva, no de las relaciones y de conflictos, sino también al otro. Y eso es una ganancia muy grande, y eso nos va mostrando, ¿cierto?, que nos salimos como ese mito allá, ¿sí? ¿De cuántos los 900 muertos, violentos y todo el día eso? No, venga a ver cómo podemos ir hablando de otro tipo de seguridad, que es el que genera calidad de vida, más años, viviendo bien, en armonía, y eso es posible en nuestra ciudad. Eso es posible. Director, los planes de ordenamiento territorial son locales, pero teníamos en este ejercicio de Medellín una promesa, y era, pues obviamente estamos en una ciudad que es conurbada, que se articula para la planificación desde el área metropolitana. Este ejercicio hecho, esta adopción de este plan, ¿le sirve a la región metropolitana? ¿Le marca línea al departamento de Antioquia? ¿Piensa en la región? Sí, es uno de los fundamentos, porque nosotros no tenemos 10 ciudades, nosotros tenemos una ciudad que es una componente de un sistema urbano complejo, que es lo que hemos llamado la región de ciudades. A mí me dio la vida el regalo de haber trabajado primero en el área metropolitana hace unos años y ahora en el municipio, entonces es muy bonito, porque allá pensábamos en lo metropolitano y armamos un nivel de planificación para todo el Valle de Aburrá, y hoy logramos entonces que este plan, que tiene solo escala, como bien dices, municipal, se piensa como parte del, digamos, de ese rompecabezas de otra escala. O sea que la articulación regional es una prioridad del plan, y por tanto lo que hacemos es que el sistema Río, por ejemplo, el proyecto Parques del Río, hace parte de una agenda metropolitana. Ya Caldas tiene el proyecto Parque Tres Aguas, que se diseñó en el año 2005-06, el sur, los 4 municipios de La Estrella, Sabaneta, Envigado y Itagüí tienen la centralidad sur, que no se ha desarrollado plenamente, pero que algo ha empezado a hacerse. En Bello está la centralidad del norte, donde está el Parque Metropolitano Tulio Ospina. Y si uno mira esto, lo que hay como opción de futuro es que 9 municipios tendremos un sistema de parques de borde de río, estructurando todo el valle. Entonces, eso sí está hecho, y todo el sistema rural, todo el sistema natural, el sistema de infraestructuras de carácter regional es un elemento sustancial del POT. Diego Jiménez se encuentra en el sector de Ciudad del Río. Bienvenido, Diego. Sí, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo para todos los que están ahí. Gracias. Diego. Bueno, buenas tardes. Yo quería compartirles, acerca de la valorización del poblado, que estoy totalmente en desacuerdo. Pues yo no sé mucho del tema, pero así a primerazo, lo primero que yo analizo, pues pagamos demasiados impuestos como para que se nos cobre eso por encima una valorización para las obras del poblado. Bueno, pero no quiero abarcar primeramente sobre ese tema, sino sobre, me parece que aquí en el poblado tenemos una ausencia de escenarios deportivos. O sea, aquí no se puede jugar un partido 11 versus 11, no se encuentra una cancha donde tenemos que trasladarnos al sector más cercano, que es Belén, porque aquí, por ejemplo, las canchas del Politécnico Jaime Zaza no te la prestan, si te la prestan te cobran 100.000 pesos y fuera de eso no hay espacio. Y también para que nos contaran un poco más acerca de las ciclorrutas que van a pasar sobre todo por esta zona, porque lo que es en particular a mí me interesa mucho saber del tema,
y me parece que ya la movilidad en Medellín y en el poblado pues desespera salir en carro, en serio que sí, y más en horas picos que el tránsito casi que ni se mueve. Entonces, muchas gracias. Muchísimas gracias, Diego, a ti por la pregunta, una intervención pues muy justa para ese sector. Sí, en realidad esta ciudad tiene un problema, digamos, muy complejo, y es que tiene un atributo, y es que tenemos ciudadanos que somos muy rigurosos y muy solidarios en el pago de nuestros impuestos. Y sin embargo, a pesar de que todos los indicadores son positivos en términos de la evolución de la calidad de vida y los indicadores sociales de Medellín, el reto y la brecha por resolver es gigantesca. Nosotros todavía tenemos una comunidad que tiene un acumulado histórico de problemáticas sociales muy grande, y uno tiene que decir que, aunque parezca increíble, con un presupuesto de más de 4 billones de pesos por año, a la alcaldía de Medellín no le alcanza la plata para tantas demandas de las comunidades. Y en este proceso del POT, que estuvimos en 21 foros territoriales en las comunas y en los corregimientos, era realmente impresionante cómo la sociedad pide y pide más soluciones. Yo tengo que decir que en la participación del POT muchas de las preguntas no eran sobre el POT, sino sobre el plan de desarrollo y las demandas de inversión del municipio. Entonces uno dice, qué duro poder ver, pues qué bonito para uno como aprendizaje, pero qué duro como ciudadano ver que todavía tenemos tantas brechas. Entonces yo entiendo, yo vivo en el poblado, yo voy a pagar la valorización, yo, digamos, puedo aceptar que haya controversias técnicas aceptables y que vale la pena dar siempre con todos los temas urbanos sobre cómo se estructuró, pero yo soy un convencido de que esta ciudad debe pagar en sectores como el poblado esa tasa de valorización pensando en la equidad. Voy a terminar con un asunto. Recuerden que mencioné, tal vez, o no la dije, la tasa de motorización por habitante de Medellín por zonas. Medellín tiene 343 carros y motos por 1.000 habitantes, el municipio. La zona del poblado tiene 1.232. Lo supera. Y prácticamente todos son automóviles. Luego, la mayor fuente de carga vehicular para todo el Valle de Aburrá, de lejos, es la comuna del poblado. Sigue Envigado con 730, y después hay áreas como el sector de la América, Belén y Laureles, con también cerca de 550. Pero realmente hay una condición de presión a la sociedad de la mano de la movilidad vehicular para construir grandes infraestructuras muy costosas para los carros, que requiere el apoyo de todos los ciudadanos. Director, un último asunto porque tenemos que despedir ya, pero tiene que ver con cifras, porque Diego habló de ciclorrutas. ¿Hoy cuántos kilómetros tenemos? ¿30, 40? 36. El plan de ordenamiento territorial, ¿qué plantea? 400. ¿En cuánto tiempo? Durante la vigencia del plan. 15 años. 12 años. 12 años. O sea, la apuesta, y eso es importante que los ciudadanos lo entiendan, el plan no es un plan de ejecución de obras, es el plan de desarrollo que vendrá en el próximo gobierno el que implementará muchas de estas políticas. De modo que llamo la atención, los ciudadanos deberán usar el POT como referencia para decidir por quién van a votar, porque también serán los candidatos a la alcaldía los que le propondrán a la ciudad, bueno, vamos a priorizar estas obras sobre otras. Sin embargo, el POT sí tiene un plan, un programa de ejecución que lo define la ley, que plantea las prioridades. Director.